Hola, mi nombre es Juan Vecchios y este es el curso de Ciencia de Datos. Hoy haremos una cápsula para ver cómo manejar datos no estructurados. En este caso, BATWORD, utilizando los modelos de lenguaje BATWORD o TF y DF. Em, como les decía, vamos a ver un modelo de lenguaje que es BATWORD y vamos a utilizar la técnica TDF y DF para poder representar un texto como un arreglo. Em, Dentro de lo que es la ciencia de datos, el poder analizar datos de tipo no estructurados es un desafío, ¿ya? Y generalmente mucha de la información que hoy día se procesa con estos datos que no están estructurados. En este caso, hoy día en la cápsula vamos a ver cómo utilizar o cómo manejar o manipular lenguaje natural o textos. Y para eso vamos a tener que aprender un modelo de lenguaje que nos permita interpretar desde el texto finalmente a una estructura fija, estructurada. Entonces, para eso eh, vamos a utilizar estas técnicas y en el caso del texto libre, la dificultad que existe es que el lenguaje, a diferencia de los otros datos que hemos visto antes, tiende a ser ambiguo. Por ejemplo, ¿por qué es difícil de entender el lenguaje natural o el lenguaje de texto? Es porque, por ejemplo, si a mí me dicen, se citaron en el banco donde se habían conocido. Desgraciadamente acá ese texto tiene un problema de ambigüedad que se llama ambigüedad polisémica, que puede tener una frase, puede tener dos significados, que nos vamos a juntar en el banco, ¿no es cierto? En un banco donde prestan dinero o en un banco de una plaza. ¿Ya? Entonces, como les decía yo, a esto se le llama ambigüedad polisemia, por polisemia. Eh, Ahora, si bien es cierto, el texto es difícil por su ambigüedad de comprender, existen técnicas que nos permiten de alguna forma poder relacionar los textos de alguna forma matemática que sean fáciles de comparar. ¿Y cómo nacen estos métodos? Porque si uno revisa, por ejemplo, un textos más sencillos, se puede dar cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos dos textos, dice, verdaderamente es impresionante el ejercicio de realización cinematográfica, habla de una bella película, habla de un elenco magnífico, estilo maravilloso. O sea, con eso nosotros claramente podemos decir que ese es un texto positivo. En el caso del segundo texto dice que es ruidoso lleno de vitalidad, pero hueco y sin corazón. Ya nosotros con pocas palabras podemos, sin leer el texto, podemos darnos cuenta de que ese texto es negativo. Entonces, en la animación pueden ver ustedes, por ejemplo, yo he identificado algunas palabras y rápidamente yo con esas palabras puedo pensar que ese texto es positivo y en otro caso que el texto es negativo. Nosotros, dentro de lo que es este procesamiento o generación de modelos para poder utilizarlos como textos, para poder hacer una interpretación de los textos con Data Science, vamos a ver, como les decía yo, dos técnicas. Una que se llama el enfoque de Bag of Word o bolsas de palabras y utilizando las matrices TF y DF. Y luego vamos a ver modelos probabilísticos que son los llamados Ngram. Hoy día nos vamos a concentrar solamente en lo que es el modelo Bag of Word y las matrices TF y DF. Bueno, como ya les he comentado, la idea de hoy día es poder representar un texto como un vector, ¿ya? Ahora, ¿por qué queremos representarlo en un vector? Porque el vector es finito, tiene valores, tiene números, y al ser un vector, después yo puedo implementar métricas de medida para saber si ese vector se parece o no. En términos reales, que si un texto habla de noticias, generalmente ese texto se va a parecer a los otros textos de noticias. Si esto es un texto de deporte, se va a parecer a un texto de deporte. Por lo tanto, si yo pesco ese texto, lo convierto en un vector, esa información me va a permitir comparar con vectores, con distancias finitas, ¿no es cierto? Y con un modelo matemático sencillo, poder hacer esta comparación. Y bueno, hoy día veremos un modelo de lenguaje que es el que vamos a estudiar, que es Bag of Word. Antes de seguir con esto, es importante entender tres conceptos fundamentales. El primero es que un texto está compuesto de palabras o términos. Las palabras son estos tokens que se le llaman tokens en el caso del lenguaje y que son palabras independientes e individuales, ¿ya? Y que están generalmente separados por un blanco o por una coma. Está el corpus, que se refiere a una colección de documentos. Y eso nos sirve a nosotros para poder saber qué tipo de documentos tengo. Por ejemplo, yo tomo todos los textos de noticias, todos los textos de deportes, todos los textos de policíacos, por ejemplo, o políticos, y con eso armo lo que se llama el corpus. Esa colección de documentos me va a permitir comparar después cuando lleguen documentos nuevos a qué grupo pertenece.
Y finalmente, como tengo un corpus, tengo muchas palabras que son parte de ese corpus y voy a tener que definir un vocabulario o un diccionario. La idea de esto es que nosotros podamos representar esto al encontrar estas palabras o este vocabulario, poder de alguna forma convertirlo en un vector y poder representarlo como vectores de frecuencias de palabras. Ahora, el orden de las palabras en este caso es irrelevante. A mí lo que me interesa, como se ve en esa imagen, es que es el peso de la palabra. No me importa si está primero o si está segundo dentro de la secuencia del texto. Solamente lo que me interesa es poder generar este vector de frecuencia. Por ejemplo, acá podemos tener varios textos, ¿ya? Aquí tenemos 3 documentos en esta representación. Y lo que hemos hecho es mirar dentro del documento cuáles son las palabras que se repiten más. Por ejemplo, en el documento 1, la palabra de se repite más veces, la palabra is se repite una sola vez, la of 2 veces, gold 1, etc. ¿Ya? Y para el segundo texto también pasa lo mismo, y para el tercer texto también pasa lo mismo. Por lo tanto, este documento que es representado ahora con un vector de frecuencias, yo lo voy a poder comparar con los otros documentos. Por lo general, por ejemplo, si hablo de deportes, lo más probable es que aparezca gol, el arco, fútbol, y por lo tanto los documentos van a tener concentrada su frecuencia en ciertas palabras. Si hablo de ciencia y tecnología, seguramente va a aparecer computador, etcétera, o elementos tecnológicos. Entonces, todas las palabras o esas frecuencias se van a concentrar en otra parte del vector. Por lo tanto, yo puedo comparar cuán parecidos son esos vectores. Para poder contar, hay muchas formas de contar. Ya lo vamos a ver en un ejercicio, pero en este caso para poder contar, podemos contar de forma bruta, que se le llama, que es cuento todas las frecuencias una por una, y a eso se le llama conteo bruto. También puedo olvidarme de contar, y lo único que me preocupa a mí es solamente si está la palabra o no está la palabra en el documento. Esta no se las recomiendo, no, para mi gusto no funciona tan bien. Y luego hay formas de normalizar ese conteo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un documento que tiene pocas palabras, obviamente las frecuencias van a ser bajas. Si tengo un documento con muchas palabras, voy a tener frecuencias muy altas y no van a poder ser comparables estos vectores. Entonces, lo que se hace generalmente es normalizar. Se puede normalizar a escala logarítmica o se puede normalizar de 0 a 1 utilizando la fórmula que ustedes aquí ven abajo, donde busco la palabra que tiene mayor frecuencia y luego la divido esa mayor frecuencia por el resto de los términos. Por lo tanto, me van a quedar valores entre 0 y 1. Otra cosa importante y que es fundamental dentro de los textos es que hay palabras que tienen cierta importancia o son muy importantes para entender el contexto, pero hay otras palabras que no son importantes. Hay 2 técnicas para eliminar esas palabras no importantes. Una de ellas es lo que se llama el stop word. Voy a usar el láser acá. El stop word, que son palabras vacías. Las palabras vacías generalmente son palabras como artículos, por ejemplo, el, la, los, las, uno, uno, etc. Ya, son palabras que se repiten demasiado en nuestro lenguaje y tenemos que eliminarlas. En un ejercicio posterior, en la próxima cápsula, vamos a ver una página web donde hay stop word para español, donde alguien ya analizó cuáles son las palabras que no aportan información a la creación del vector. Y luego está la otra técnica, que es el IDF, ¿ya? Que es esta técnica que me permite calcular una especie de peso que indica si la palabra es importante o no. Ahora, ¿cuáles palabras van a ser importantes? Las palabras que están solo en pocos documentos. Esas palabras son importantes porque son palabras claves que están dentro del documento. Si una palabra se repite en muchos documentos, es una palabra poco relevante, ¿ya? Porque, por ejemplo, si vamos a ver un ejemplo más adelante, que en 3 documentos aparece la palabra Coquimbo, la palabra Coquimbo no me ayuda a diferenciar o discriminar textos. Entonces, la fórmula que ustedes ven acá, lo que hace es justamente calcular esa ponderación de la importancia de la palabra. Entonces, cuando tengo un texto, yo aplico stop word para sacar palabras. Pero luego hay palabras que no están dentro de estas palabras vacías o stop word. Así que lo que tengo que hacer es, utilizando la frecuencia de la palabra, el TF, yo multiplico el TF, que es la frecuencia bruta, con esta ponderación. ¿Y cómo funciona esta ponderación? Básicamente yo lo que tengo los documentos donde está la palabra, ya por ejemplo tengo 4 documentos, si la palabra aparece 4 veces en el documento, la coloco acá, y los documentos que contienen esa palabra, ¿ya? Entonces hago esa relación, calculo el logaritmo y eso me va a dar un peso. Por ejemplo,
aquí en la presentación podemos ver que tenemos esta matriz, ¿no es cierto?, que es donde cada fila representa un documento, y lo que vamos a hacer acá es poder calcular esa ponderación. Podemos ver, por ejemplo, que la palabra of está en todos los documentos. Por lo tanto, lo que estoy diciendo acá es que en todos los documentos, en 3 de los documentos, existe esa palabra, ¿ya? Y esa palabra en particular está 3 veces. Por lo tanto, si yo calculo 3 sobre 3, eso me da 0, o sea, me da 1, y el logaritmo de 1 es 0. Sin embargo, aquellas palabras que no aparecen en todos los documentos, ¿ya? Si bien es cierto, acá tenemos 3 documentos, ¿ya? Y la palabra acá, gold, aparece en un solo documento. Como pueden ver, acá tengo 3 documentos. Una vez aparece la palabra en un documento, y por lo tanto yo calculo ese logaritmo y me da ese valor. Por lo tanto, la palabra of es una palabra poco relevante porque tiene un valor igual a 0. O sea que cuando multiplique la frecuencia del TF se va a anular. Cuando tengo el is, ese aporta un porcentaje intermedio, y cuando uso la palabra gold, es una palabra que sí es una palabra importante, y por lo tanto se va a mantener casi todo el porcentaje del TF. Entonces, la conjunción, cuando hablamos de un documento, de un modelo TF y DF, lo que estamos diciendo es que yo tengo el TF, que es el término, la frecuencia de un término en un texto, multiplicado por el término de IDF, que me permite darle valor o pesar cada una de estas palabras. Bueno, como lo que les comentaba yo recién, o sea, el TF-IDF en el fondo es la multiplicación de estos valores. Si tomamos la materia anterior que estábamos revisando, si multiplico los valores de frecuencia con los valores de su peso, voy a obtener obtener un vector normalizado y más sea pesado, donde las palabras, o que pesan las palabras que son más importantes. Otra cosa que es relevante dentro de la construcción de estos modelos de lenguaje es poder comparar. Nosotros ya ahora tenemos un modelo que convierte el texto en un arreglo, que es un arreglo de palabras finitas, pero luego cada una de estas filas que vimos recién tenemos que compararlas. O sea, cada una de estas filas que representan documentos, yo los puedo comparar para saber si ese documento se parece a otro documento. Esto es importante porque cuando construyamos nuestro modelo de documentos, nuestro corpus, yo voy a poder tener ahora un texto que no sé lo que es, y voy a poder compararlo con los diferentes documentos que tengo, y si hay una semejanza entre ese vector y el otro vector, yo puedo decir que ese texto trata, por ejemplo, de deporte, trata de noticias buenas, trata de política. También puedo tener, por ejemplo, puros documentos que tienen noticias positivas, y puedo tener un conjunto de documentos que tienen noticias negativas, y luego cuando me aparece en un tweet, por ejemplo, un texto, yo lo puedo convertir en un vector y compararlo y ver cuál de todos esos documentos que tengo en mi corpus se parece. Y si ese justamente está etiquetado como positiva, entonces lo que está hablando la persona ahí es algo positivo. Y cuando se parece a alguna noticia negativa o un tweet negativo, entonces lo puedo tachar de negativo. Esto lo usan mucho en el tema de cuando es cosas políticas, ¿no es cierto?, para saber, por ejemplo, el estado de temperatura de las personas cuando conversan por tweet, por ejemplo. Entonces es muy importante estas tecnologías para poder hacer comparaciones entre los textos. Como les decía yo y les adelantaba, lo que vamos a utilizar nosotros es lo que se llama la semejanza del coseno, ¿ya? Que en el fondo la semejanza del coseno es un producto interno normalizado. La verdad que la fórmula se ve bastante fea porque son las normas, ¿no es cierto?, de los dos vectores que quiero comparar, multiplicado por la transpuesta de uno de los documentos por z. Esto es una operación matricial, así que no deberían asustarse tanto porque eso lo hace automáticamente, afortunadamente, el software que trabajamos. Pero esta fórmula, para que no sea tan difícil, también se puede representar como la norma de los dos vectores que yo tengo que quiero comparar, y la norma de 2, y luego lo que hago es calcular la diferencia, sumarle, restarle menos 1, y eso me va a dar la similaridad del coseno. Cuando yo tengo la similaridad del coseno con valores altos, significa que los documentos son muy similares, y cuando tengo con valores pequeños, quiere decir de que los documentos no son muy iguales. Para hacer un ejemplo, por ejemplo, nosotros podemos aquí pensar que tenemos dos documentos. Tenemos 3 documentos. Tenemos un documento 1 que dice hola. Luego tengo un documento 2 que dice chao, ¿ya? Y luego tengo un documento 3 que dice hola, chao.
Entonces, esto que está acá es lo que nosotros llamamos nuestro corpus. Entonces, si yo quiero traducir esto a vectores TF y DF, en este caso lo voy a hacer solamente TF para no hacerlo tan complicado. Entonces yo lo que tengo es que voy a construir una matriz, ¿ya?, donde tengo mi vocabulario. En este caso mi vocabulario es bien básico, como pueden ver ustedes acá. Es hola, chao, y son las únicas palabras que tengo. Entonces lo que yo voy a hacer acá es construir esta matriz, ¿ya? Entonces lo que voy a tener acá es hola, que son las dos palabras de mi vocabulario, hola y chao, ¿ya? Y aquí vamos a colocar en cada fila un documento. Acá va a estar el documento 1, acá va a estar el documento 2 y aquí va a estar el documento 3. Si contamos las palabras que existen en el documento 1, lo único que aparece es hola, por lo tanto lo que voy a tener es 1. Y aquí en el chao voy a tener 0. En el caso del segundo documento tengo 0 y aquí voy a tener un 1. Y en el tercero, vamos a tener eso. Ahora, esto es lo interesante. Hemos convertido texto ahora en un conjunto de vectores. Por lo tanto, yo podría graficar esto. Voy a tratar de hacer un gráfico acá. Yo puedo graficar esto como vectores. Entonces, supongamos que tengo un plano cartesiano, ¿no es cierto?, donde tengo el eje hola y el eje chao. Entonces, lo que tenemos acá es que en este caso el hola vale 1, ¿ya?, y el chao vale 0. Así que aquí tendría mi primer vector. Ahí tendría mi primer vector. Entonces, para el documento 1, esto queda representado con ese vector. Este sería el documento 1. Para el segundo documento, sería este vector. ¿Ya? Sería 0, 0, hola, pero 1, chao. Así que esa sería la representación de mi documento 2. Y el vector que está acá al medio, que tiene hola y chao, tendría una representación así, ¿no es cierto? Porque tendría uno de hola y uno de chao. Por lo tanto, este sería el documento número 3. Entonces, ahora pueden ustedes analizar cuál de estos documentos se parecen. Por ejemplo, el hola solo y el chao solo se parecen. No, porque el ángulo que hay entre estos dos vectores es muy grande. Pero sin embargo, el documento 1 con el documento 2 se parecen más, ¿ya?, porque el ángulo entre ellos es más pequeño. Entonces, la fórmula que vimos recién, que se ve horrible, ¿no es cierto?, media fea, pero esa ecuación nos permite calcular esa similaridad del coseno. Y nos facilita computacionalmente calcularlo en forma muy rápida. Bueno, entonces, continuando con la presentación, vamos a ver que, por ejemplo, nosotros podemos trabajar las frecuencias de términos como vectores. ¿Ya? A esto se le llama one hot, o sea, cuando tengo un vector que solamente tiene una palabra, y con eso también podemos hacer esta comparación entre los vectores, ¿ya? El problema de utilizar las frecuencias como vectores es que, con términos unos y ceros, es que si yo tengo un vector que tiene las palabras justas y necesarias, esas van a ser comparables, va a ser fácil compararlas. Pero si tengo muchas palabras que son redundantes, por ejemplo, en el caso de colocar la, en, que son artículos, ¿ya?, o palabras que están en todos los textos, se va a hacer muy difícil comparar los textos. Entonces, por eso es importante, cuando yo tomo un texto, sacar estas palabras storyboard o estas palabras vacías y luego aplicar el concepto de TF y DF para poder comparar de mejor forma estos textos. Bueno, este modelo de lenguaje es el Back of Word, ojo, este es el modelo de lenguaje Back of Word, porque vamos a ver después otro probabilístico. Y la verdad que ustedes verán que es muy sencillo el modelo, pero es muy efectivo. Pero tiene desventajas, obviamente. Y una de las desventajas es que
no entiende el orden o las secuencias del texto. Hoy en día los sistemas de aprendizaje automático avanzados sí toman en cuenta el orden, ¿ya? Por ejemplo, si yo hablo de la película aburrida y no excelente, él puede entender el texto que como película excelente y no aburrida como dos cosas similares, como lo acabamos de mencionar. Por lo tanto, en esas cosas falla. Sin embargo, cuando tengo textos pequeños y tengo un conjunto o un vocabulario discriminante entre textos bastante bueno, esta técnica funciona bien, ¿ya? Pero lo que quiero indicar con esto es que esta técnica es sencilla, pero es muy potente, porque primero no tiene mucho cálculo computacional. Las técnicas de comparación de texto son sencillas y por lo tanto podemos construir ya modelos que entienden el texto con estas técnicas de backward Word y TF-IDF. Para la próxima, para las siguientes cápsulas vamos a ver los modelos de lenguaje probabilístico que solucionan este problema. Eh, Así que lo que sí, dentro de lo que quiero hacer como planificación es que la próxima cápsula voy a mostrarles un ejercicio completo de lo que es esta técnica de backward Word con un ejemplo. Y la siguiente, poder mostrar estos modelos de lenguaje probabilístico, N-grams, para ver que también podemos considerar la secuencia de las palabras y cómo interviene esta secuencia de estas palabras que están antes o después dentro de un texto. Y con eso me despido y espero que esta clase les sea de utilidad. Nos vemos en la próxima cápsula. Chao.